Voy a saludar, miren a todo el equipo que tenemos. Gran plano general, ahí está Pablo Sirven. Jorge Liotti, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Diego? Bien, bueno, un gusto tenerte. Pablo Fernández Blanco, Daniel Santa Cruz. Y está el querido Toti Flores. Y digo el querido porque es uno de los personajes del elenco gubernamental, es diputado nacional, digamos, y lo hablábamos antes de cámara, que conserva fuerte autoridad moral para salir a hablar y salir a decir. Por eso es bueno escuchar lo que hoy el Toti va a decir. Informe y charlamos con él. Bueno, vamos a hablar con Toti Flores. Toti, la estrofa nos persigue, los caminos de la vida no son los que el gobierno pensaba ni nadie pensaba. Yo lo decía en la intro hace 3 semanas, digamos. ¿Cómo estás viviendo y cómo se vive en tu barrio, que es Cuéntame tu aldea y contarás un poco el mundo? ¿Cómo se está viviendo, con cuánta ansiedad o no, la devaluación y el fantasma del traslado a precios? Sí, lo primero que tenemos que decir que esto es un cruce de camino donde una vieja Argentina quiere renacer y hay quienes quieren tirarlo para atrás. Y esto está, me parece, hoy en juego en la Argentina. ¿Hacia dónde vamos? Y en ese sentido a mí me parece que es muy importante los liderazgos, es decir, que muestren capacidad para sostener un proyecto de una Argentina distinta o volver para atrás presionado por otro. Y yo creo que en este sentido Cambiemos va a salir fortalecido de estas turbulencias que estamos viviendo. Primero porque algunas cosas impactan directamente sobre sectores medios de la sociedad y generan mucha angustia fundamentalmente, ni siquiera bronca, sino generan angustia, y otros que no. Por ejemplo, el tema de las tarifas. Yo te contaba fuera de aire, en el barrio donde yo transito, Contá la mayoría, ¿qué barrio es? El barrio La Juanita y barrios del conurbano, es decir, yo ando por todos lados. Los barrios más pobres tienen tarifa social, la mayoría, y algunos están enganchados, entonces ahí el impacto es menor. Sí impacta muy fuerte la inflación, es decir, en los alimentos fundamentalmente eso se nota. En todos lados se ha generado angustia, eso sí, porque nosotros estamos pasados por nuestra piel varias crisis, digamos. Entonces cuando vos ves que el dólar sube, que todos los indicadores macroeconómicos dicen de que vamos a un quiebre, la militancia exagerada que dicen cosas de que vamos de nuevo en 2001, cosa que no, ningún analista serio está pensando en eso, hace que la angustia se instale en la gente. Pero a mí me parece que lo más interesante es ver ahora cómo salimos y si cedemos a que la Argentina de los subsidios, no solamente en los sectores más bajos, sino también en las clases medias con las tarifas y en sectores empresariales, generándole realmente resultados que a veces son subsidiados por el propio Estado, esa cultura tiene que salir. Es decir, esa cultura que vivíamos de prestado por otro me parece que es lo que hoy está en cuestionamiento. A mí me parece que la gente va a acompañar. Si comprende eso y está comprendiéndolo, va a salir. Los conflictos salariales, por ejemplo, tiene que ver con algunos sindicatos el ministro de Trabajo ha dicho de que el 70% de los sindicatos ha cerrado paritaria. Y lo ha cerrado con un piso sabiendo de que se pueden reabrir la discusión, pero todavía la inflación no ha llegado a los parámetros como para abrirlo. Y algunos sindicatos que hacen política. Y eso también es parte de lo que hoy está pasando. Muchos que hacen política quieren volver hacia atrás. El tema de las tarifas es clarito. Ahí digo, no es una cuestión simbólica. Retrotraer las tarifas hace un año atrás. Las mismas políticas de hace 10 años atrás. Y la otra es ver para adelante con problemas, con turbulencia, pero acá también se prueban los liderazgos, digo, ahora, ¿no? Mi vida no ha sido fácil, por ejemplo, ¿no? Toti tiene experiencia y por eso también me parece... ¿Puedo hacer una pregunta? Toti, vos tenés el cuero duro. Sí, ¿está? Sí, digamos, sí. Googleen, para el que no conoce la historia de Toti, ahí no hay un problema. Yo tengo una duda, digamos, que tiene que ver con la piel, por ahí más fina, de muchos dirigentes de ahora, que por ahí van a su casa y le ponen garra y todo, pero en la casa le dice, ¿para qué te metiste? Fíjate en dónde, en la tormenta, que no, si vivíamos más o menos felices, como que con temperatura y presión de la crisis haya dirigentes nuevos en política que el material cruja. ¿Podría ocurrir eso?
Puede ser, pero yo creo que esta es la prueba. Yo tengo enorme confianza en Cambiemos, que va a poder llevar el barco a los objetivos que nos hemos propuesto, porque existe un presidente que lo está haciendo, porque existe un partido radical que tiene dirigente capaz de llevarlo, porque existe Lilita Carrió, que es quizás la expresión más importante, por lo menos que yo valoro, en los momentos difíciles, sale y pone la cara. Y ahí creo que es donde se definen las cuestiones, ¿no? Ahora, Toti, ¿no crees que el gobierno se relajó un poco, 2 años casi y medio, una cosa voluntarista, decir, bueno, tenemos una mejor cara, menos estridente, no hay cadenas nacionales, el mundo nos abre las puertas, y dejaron enfriar mucho el consumo básico, los alimentos, y por el otro lado las inversiones no vienen, porque la economía sigue siendo muy pesada, tiene tributos muy altos. Y ahora la conflictividad, porque decís un 15% de techo salarial, aunque se abra, digamos, de acá, dicen, al 1 de junio va a haber, ya hoy empezaron las protestas y no van a parar, ¿no? ¿Vos no crees ahí que hubo también un desfasaje, digamos, en quedarse en una promesa de algo mejor y que siempre queda para un segundo semestre, pero que como una zanahoria se va yendo para adelante siempre? Yo estoy en la idea que el presidente lo ha dicho claramente. Puede ser que hayamos pecado de optimismo, es decir, bueno, las cosas van a venir por voluntad y toda esa cosa, y lo importante es que cuando los problemas aparecen, poder tomarlo y resolverlo, y yo creo que estamos en ese camino. No es que pudieron pasar 2 años, el proceso gradual me parece que fue muy importante. Yo siempre cuento que tuve una reunión con el presidente, le pregunté si le molestaba que decían que gobernaba para los ricos. Primero me molestó la respuesta muy rápida que me dijo: yo no gobierno para los pobres, y no me gustó, gobierno para todos los argentinos. Y el gradualismo tiene que ver con que no quiero que vaya a una crisis, dice, porque en la crisis vos sabés quiénes pierden. Y me acordé de todas las crisis que tengo encima. Siempre es un sector de la sociedad que queda afuera y que no vuelve a entrar. Ahora estábamos entrando todo, y yo creo que eso es lo que el presidente tiene claro. Hay que evitar las crisis. Hay veces uno a lo mejor no tiene el remedio adecuado, pero lo importante es que se tenga conciencia de lo que se está haciendo y que sea capaz de tener la decisión de seguir adelante. Y yo creo eso lo veo, sí, decidido al presidente a hacerlo. ¿Pablo? Toti, si hoy terminara el gobierno de Mauricio Macri y vos tuvieras que evaluarlo, ¿le pondrías un muy bien 10, un aprobado o un desaprobado? No, yo la verdad que no me adelanto a los hechos, porque creo que aunque terminara el gobierno tendríamos que seguir luchando por una Argentina distinta a la que vivimos hace poco tiempo. ¿Pero lo que hizo hasta ahora Macri te conforma o no te conforma? Yo creo que no, porque quiero ese cambio en la Argentina. Estamos en un proceso. Yo entiendo mucho la cuestión de proceso, digamos, y de resultado como parte de un proceso. Eso fue mi vida, porque si uno se quedara en la fotografía de un momento de mi vida, yo la verdad que no podría estar acá. Digo, yo no me propuse ser político. La propia realidad de quedar desocupado, de ser piquetero, me llevó a esta situación. Yo siempre creo que los golpes pueden ser una gran oportunidad para el aprendizaje. Yo veo a la gestión de Cambiemos aprendiendo. Hoy lo vi muy sólido al jefe de gabinete. Decime una cosa concreta en que viste aprendiendo. Bueno, reciente. El hecho de que el presidente, aún con todo lo que pudieran decir, ha llamado a las espadas políticas más importantes para ponerlo en la mesa y empezar a pensar en un proceso distinto de elaboración de respuesta en la política. Eso me parece... La apertura de la mesa chica esa mesa chica que tiene otros componentes, me parece que ha sido una cuestión muy fuerte, que es un presidente que está dispuesto a asumir los riesgos y que le digan, bueno, tuviste... Si hablamos del barrio, voy a decir una barbaridad, pero lo quiero explicar, es decir, pediste la escupidera, como se dice, ¿no? Sí. Y lo hizo y no tuvo problema. Toti, y en este proceso de aprendizaje, uno ve que con el tema, vos decías que lo que preocupa es la inflación, el gobierno ha tenido una actitud distinta a la que tuvo hasta ahora respecto a la conformación de los precios. Dejaba que el mercado ordenara por su cuenta, la libre competencia, era algo filosófico. Pero ahora tuvo que salir, salió Carrió, salió María Eugenia Vidal, ayer se reunieron el secretario de Comercio con empresarios, como que empiezan a dialogar, no a hacer Guillermo Morenismo,
pero sí el Estado parece que tiene la necesidad de que en esta Argentina tiene que estar presente, porque solo, si se ordena solo, va en contra de los intereses de la gente. Sí, yo creo que no creo que hoy la sociedad en Argentina esté preparada para el libre mercado y donde todos actuemos con la responsabilidad que corresponde en una sociedad ordenada. Tenemos demasiados años acostumbrados a un Estado paternalista que se necesita... ¿Te parece bien esta intervención entonces? A mí me parece que tenemos que ir a un Estado articulador donde las distintas expresiones de la sociedad tengan que ordenarse a partir de un Estado que marque el camino. Pero vos crees que se cartelizaron, viste que Mario Quintana ya se habló del cemento, que se cartelizaba el cemento. ¿Vos crees que en otros rubros también? Hace rato que venimos nosotros planteando y en el Congreso la semana pasada creo que se votó una ley de defensa de la competencia, porque aquí no hay la cultura de la libre competencia. Por lo tanto, me parece que el Estado tiene que articular para defender a los que más vulnerados están, y en ese sentido me parece buena la intervención. Lo que tiene que ser es transitoria. Yo creo en una sociedad donde podamos convivir, y me parece que en ese sentido también la actitud del presidente ha sido de responsabilidad. ¿A quién no le gustaría dar subsidio, dar cosas para ganar elección? Pero ha tenido la responsabilidad de decir, mirá, esto tiene que cambiar. La Argentina, para poder ser un país próspero, tiene que ir por otro camino. Y eso a mí me parece, esta idea de la responsabilidad, me parece que es lo que también tiene que tener el Estado. ¿Qué te pareció desde el palco toda nuestra apasionante discusión? No, primero a mí me parece que estos momentos de fuerte turbulencia en la sociedad y de procesos de cambio que están en curso hace que también los analistas políticos tengan cierta creatividad buscando nuevas categorías para explicar esto. Digo, a mí me pasó la crisis del 2001. Piquetero, hombre de la matanza, anteriormente al 2001 veníamos con nuestras movilizaciones de Liniers a Plaza de Mayo. Los comerciantes bajaban las persianas porque si ahí vienen los saqueadores nos tenían miedo. Tenían miedo. 2001, Corralito, nos daban agua, comida, qué sé yo, pero lo ayudaban a golpear cajeros. Era divertido, entre comillas, ¿no? Porque la pasábamos muy mal, pero vos venías en una movilización y era capaz de tirar presidente, 5, digamos, movilización a Congreso, caía un presidente, otra movilización, y podría decir que era el momento más interesante de la lucha. Ahora fue el momento que más perdimos los pobres. Y a mí me agarró años después, 2004, 2005, empecé a revisar todo esto. ¿Cómo podía yo decir esto, que era el año más importante para los pobres cuando más perdimos? Es decir, habíamos sido utilizados esas movilizaciones para que otros ganaran. Eso me llevó a una revisión de todas mis categorías de análisis que había aprendido en la lucha popular. Y estoy en una etapa de promiscuidad ideológica sin lugar a duda. Parezco más liberal que los liberales. Pero espérate un poquito, espera. Promiscuidad con respecto a cuál, al parámetro de quién. ¿A quién le parece que tu pensamiento actual es promiscuo? No, yo digo, si vos lo medís con las viejas categorías de la lucha popular, del marxismo, qué sé yo, toda esa historia, diría, este es un desclasado que está pensando en que tiene que juntarse todo el país, integrarse, y a partir de ahí sacamos la Argentina adelante. Entonces negás la lucha de clases. Yo no niego eso, pero digo, eso no alcanza. Ahora tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para desarrollar el país, y esto tiene que ver con la inversión, tiene que ver con la necesidad de llegar al corazón de que genera la pobreza. Por eso a mí me parece muy importante las obras públicas, las cloacas, el asfalto, todas esas cosas que generan una mayor calidad de vida y que despiertan en los pobres la necesidad de mejorar. Ahora, yo creo tengo una pregunta, sí, Toti, puntual respecto justamente, porque el recorrido tuyo de vida es muy interesante, pero terminaste como diputado. Lamentablemente no todos los que están en los movimientos sociales pueden yo terminar... creía que me iba a decir lamentablemente como diputado. No. A veces pienso así. No, que lamentablemente no todos pueden terminar siendo diputados. Y hay
quizás uno de los interrogantes más profundos tienen que ver con las dificultades, a pesar de que el gobierno apuntó a tratar de formalizar a los sectores que estuvieron dentro de las organizaciones sociales para traspasarlos a un trabajo formal, ese proceso no se dio fluidamente. O sea, se logró mantener los esquemas de contención con los planes sociales, pero las iniciativas que se esbozaron para tratar de formalizarlos y salir un poco del asistencialismo no prosperaron. ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, primero porque yo creo que ese es un cambio cultural que lleva años, es decir, de los 90 en que quedamos desocupados y nosotros no queríamos subsidio, tanto es que nuestro movimiento nunca lo tomó, a que millones de personas empiezan a pensar que solamente podían vivir del subsidio del Estado, es un cambio que les llevó 20 años, digamos, ¿no? Hoy está muy instalado. Retroceder desde ahí. Lo importante a mí me parece que eso de los subsidios y todas esas cosas en los sectores trabajadores no lo pedía la gente, fue una política de Estado, todos los gobiernos, incluido este, tuvieron que sostener estos subsidios. Ahora, ese cambio cultural se empieza a dar y que viene, yo creo que el cambio viene desde el Estado, es decir, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad desde el estudio que hacen los sociólogos de la sociedad. Ahora, a mí me cambiaron la Argentina con la cuestión de los subsidios desde política de Estado. ¿Por qué no va a suceder exactamente lo contrario? Pero para eso tiene que cambiar el Estado, no puede ser un Estado paternalista. Eso es lo que liquidó ¿Qué quiere decir? Pero espera, se suma en eso. ¿Qué quiere decir un Estado paternalista? Un Estado que te resuelva todo. Es decir, que venga vos y decís, bueno, al Estado le pido... Mira, muchos compañeros que están en la cooperativa Argentina Trabaja, que tiene una cláusula que solamente pueden prestar servicio al Estado, te dice, bueno, si solamente puedo prestar servicio al Estado, incorporamos a la planta permanente del municipio y se movilizan por eso. Eso está instalado en la cabeza. Bueno, desde ahí tiene que salir. ¿Y cómo salir? Y yo creo que tenemos que empezar a dar mucha, pero mucha importancia a los emprendedores, a aquellos que son capaces de arriesgar, que son capaces de generar situaciones distintas, que son capaces de pensar en el futuro. Pero perdóname, Toti, vos sabés que hay palabras que cierta oposición les causa escozor. Emprendedor es una de ellas. Sí. Y te cuento por qué. Porque creen que emprendedor es el hijo de una familia rica al que determinado contexto le permite que su semilla creativa florezca. Y no todos tienen la misma... el mismo punto de salida, digamos, no parten del mismo lugar. Yo creo que una de las cosas que más conozco que es los talleres textiles. Ahí hay un emprendedor en potencia en una mujer que está pasando mal y que de pronto trae una maquinita, desde la época de Evita, digo, viene ese proceso. Trae una maquinita y dice, yo quiero ayudar a mi marido y salgo, y por ahí se pone un tallercito. ¿Qué hace el Estado? El Estado no lo ayuda a blanquearse, a generar las posibilidades de que crezcan, sino que le dicen, bueno, vos no podés hacer esto, tenés que pagar la coima para funcionar y de última no podés vender, tenés que vender en la salada. Yo creo que gran parte de esa cultura está instalada. Nosotros tenemos que empezar a pensar que los emprendedores tienen que ser formalizados, que tienen que pagar su monotributo, no el monotributo social, sino porque también tiene un límite, el monotributo social es una trampa, vos no podés facturar más de, no sé si son ahora alrededor de 80.000 pesos por año. Es decir, tenés que generar las condiciones. Ese es el Estado que quiero, el Estado articulador, dinámico. Y en este proceso, yo ayer estuve con el ministro de Producción, con Pancho Cabrera, hablando de las herramientas que tiene el Estado hoy para generar eso. Ese es el cambio que yo veo por abajo. Pero perdóname. Máquina de coser, dijiste que viene de Evita y tiene esta cuestión que es muy sensible en el pueblo argentino, sí dije bien, que es los talleres textiles, digamos, el Frente Renovador reclama mucho esto, una parte del peronismo también, como que se fueron muriendo y que eran fuente de empleo, de consumo, había mucha cosa, mucha changa además, y que eso está en un estado muy malo en este momento. Sí, y yo creo que tiene que ver con que no se le ha dado importancia para sacarlo de la situación en que está. Mira, hablando con el ministro Teaca, él me decía, y yo lo tomo, me parece que clarificó, ¿qué es lo peor que ha hecho el kirchnerismo a la sociedad y fundamentalmente a los pobres en la Argentina en estos 12 años?
es haberle quitado la idea de ascenso social. El peronismo era otra cosa. El peronismo era que vos eras trabajador y podías ser de clase media. Eso para el kirchnerismo era casi un pecado. Es decir, ¿cómo ibas a aspirar a eso? Y con eso lucraron y construyeron poder. Pero no perdón, hubo un día en que yo hago una pequeña ¿no hubo universidades también en donde por primera vez hijos de gente de clases muy poco acomodadas, muy sencillas, se recibieron de profesionales? También eso existió, Toti. No, bueno, pero te digo, el tema es que no digo que después no haya habido utilización de todo eso, universidades, de acuerdo contigo, pero generaron un pensamiento donde a los pobres de alguna manera se decía que no podían salir de ahí. Fíjate vos que hay un proyecto de ley. ¿En las universidades se les decía eso? Sí, porque tenía que ver con la ideología. Lo más interesante es ser pobre. Ser pobre era como una categoría donde vos podías ser endiosado por esto. Pero que te utilizaban. Vos, Toti, sacaste una imagen muy interesante, que es Evita dando una máquina de coser. Es decir, daba un elemento, un instrumento, una herramienta de trabajo. Sí. Ese es el primer peronismo. Sí. El último peronismo, que es el kirchnerismo, te da un plan. Te da un plan y la penetración de la droga y otros elementos que condicionaron toda esta salida de los pobres. Pero lo peor es lo que pasa en la cabeza. Cuando a vos te dicen, un diputado pone un proyecto para instalar la idea de la dignidad villera. El Día del Orgullo Villero. El Día del Orgullo Villero. A mí me parece ese hombre no conocía lo que es vivir en una villa, donde el tema de que vos no tenés una dirección para poner y ir a decirle yo vivo en tal lado te genera una humillación. No conocía nada. Ahora se trató de instalar. ¿Por qué? Porque entonces se hablaba de pobreza digna. Y no hay más indignante, y menos en un país como Argentina, que la pobreza. Hay pobres dignos, ¿eh? Hay personas que quieren salir de ahí, que están buscando esa salida. Ahora, la pobreza en Argentina es de una indignidad Toti, pero hay absoluta. espacio para los sectores sociales más rezagados, para que de ahí surjan emprendedores. Te digo, espacio económico, porque voluntad, ganas, capacitación, le podemos encontrar todas las aristas como para formar emprendedores, pero después se tienen que enfrentar con la realidad. Mire, yo, la experiencia de vida, en algún momento repetía algo que decían algunos, que a nosotros quedamos desocupados millones de argentinos porque había cambiado las relaciones y el mercado no nos permitía que fuéramos trabajadores. Muy bien, buscábamos al señor mercado, digamos, no porque era el responsable. Después, en nuestro andar, encontramos que el mercado no es uno. Hay un mercado salvaje que prioriza las ganancias, pero también hay otro mercado humanitario que prioriza otras cosas, y nosotros tenemos la experiencia viva, con Churba, qué sé yo, las relaciones que tuvimos en La Juanita, que tenemos un banco, es decir, un banquero que va a La Juanita y es uno más de nosotros y come el locro como el presidente del Banco Santander. Es una persona humana que tiene ciertos valores que no lo tienen a lo mejor todos. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que buscar, porque si no vemos por ahí, no hay salida para la humanidad, y yo soy profundamente creyente que la humanidad tiene que salir. ¿Qué produce para vos un plan social en la cabeza de alguien que lo recibe? Y primero, sometimiento. Porque el plan social está condicionado. Vio que hablan de las condiciones del Fondo Monetario Internacional, que bueno, el plan social también te condiciona. Yo te doy el plan, pero vos venís al acto. Yo te doy el plan, el caso de la Argentina Trabaja, pero vos no podés, tu cooperativa no puede negociar ventas para la actividad privada. Solamente tenés que hacerlo con el Estado. Yo lo que creo que el problema central, los planes, la multiplicación de los planes, obviamente se dio en el contexto de la crisis del 2001-2002 como un paliativo de parte como del algo Estado ortopédico para subsanar en un momento donde venían de antes. La masificación de los planes fue en el año 97, los planes Trabajar, que fue cuando nosotros rechazamos. Empezó porque hubo una en 2001 recesión. Se masificó. Por eso, la retracción del Estado durante los 90, sumado a la retracción de la economía, empezó ese proceso. Se agravó en la crisis del 2001-2002. Yo creo que el problema fue la estructuralización de los planes sociales como parte de la herramienta económica que tiene el Estado.
esa perdurabilidad en el plazo, en los tiempos, es lo que nunca permitió salir del asistencialismo, y hoy llevamos 15, 20 años con planes, entonces ahí aparece un poco esta ¿Por qué la no fabricamos cultura del plan. muleta? Porque esta era una muleta, digamos, la casa de la moneda, imprimir la maquinita era una muleta hasta que Argentina fuera autoválida. La tarjeta de crédito del fondo, Mirá, de los organismos de crédito son también una Diego, muleta. todo- ¿Por qué todo- vendemos muletas? todos los parches, todos los Quedaron para siempre. El impuesto al cheque era un parche Exactamente. momentáneo. Los del 2001. argentinos todos lo Todos los atamos parches como que con funcionan, alambre y somos geniales, queda. nos dicen. Yo Todos creo que los ese es parches también parte de nuestra cultura. Caballo en los 90 elevó el IVA al 21% para momentáneamente se quedó Estaba para por- siempre. exactamente. El impuesto al cheque del 2001 era momentáneo porque había que recaudar por la crisis. Todavía tenemos el IVA al 21% y tenemos Las impuesto al cheque. retenciones. Toti, Todos, claro. salís de tu retenciones, casa agro- 7 de la mañana y una vecina te dice, Toti, al final lo que decía Scioli era verdad, la campaña del miedo, estamos de vuelta en el fondo. ¿Qué le decís? No, yo creo que primero que no, yo salgo todos los días a las 7 de la mañana, voy a la cooperativa, después vengo a la Cámara. La otra vez hablando con unos dirigentes que dicen, bueno, el timbreo fue difícil, no este último, el anterior. Ahora yo timbreo todos los días, digo porque me encuentro con los vecinos en la calle. Yo creo que lo más importante que ha generado Cambiemos es la esperanza de la posibilidad de cambio. Está harta la gente del pasado, está harta. También cuando nosotros exageramos sobre la herencia, qué sé yo, nos dice, bueno, termínenla, empiecen a gobernar, qué sé yo, ¿no? Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que darle. Yo creo que estamos en este momento, a mí no me asustan las dificultades, me prueban. Y yo creo que acá se ha probado un liderazgo. El presidente no ha dejado que lo lleven por delante y ahora tiene que aprender y empezar a buscar las fórmulas que realmente nos puedan llevar a un mayor consenso y que la sociedad comprenda que acá tienen una dirigencia que es capaz de sostener lo que se ha dicho aún en los peores momentos en que está pasando. Esa es una parada muy complicada para ustedes, para Cambiemos, y en eso quería hacer un poquitito de hincapié. Coincido con muchas de las cosas que estás diciendo. Ahora me pongo a ver, Macri prometió que iba a bajar la inflación. El primer año, una inflación gigantesca, todo el mundo sabía que iba a ser el primer año de gobierno de Macri, 2016, fue gigantesca la inflación, creo que alrededor del 40%. El segundo año, sí, 2017, la inflación bajó, pero igualmente fue altísima, orilló el 25%. Este año íbamos a tener una inflación del 15% como meta y posiblemente esté por encima del 25% la inflación este año. Y el año próximo, si es que no hay una devaluación mediante, cosa que no lo decide Mauricio Macri, sino el mercado, como quedó claro, la semana pasada la inflación también va a seguir siendo muy alta. Van a haber pasado 4 años con una inflación muy alta que vos sabés muy bien que afecta sobre todo a los que destinan más plata a comprar alimentos que al resto de la población. Bueno, veamos otra cosa. Macri prometió que la economía iba a crecer. El primer año la economía se hizo pedazos. Lo sabíamos, hubo destrucción de valor, cayó alrededor del 1%. El segundo año nos pusimos contentos, pero decíamos que era poco, casi 3%. Este año no está claro que la economía vaya a crecer. Pero Y si perdón, crece, no hay muchos crece sectores poquitito. que si, digamos, a ver, yo repito, si quieren, digo, récord de venta de autos, récord turístico, La récord construcción. también, La construcción. la construcción, despacho de ¿Qué tiene? cemento. ¿Eso No. es real? Tengo que creer cuando me muestran esas estampitas Televisores. de Tenés un que verlo. santo con una bolsa de cemento. Es ¿Hay una- que rezar ahí o no? No, es una discusión eterna. Podemos charlarlo. Lo que te digo es que concretamente Macri no va a bajar la inflación, al menos hasta este año, sin ningún lugar a dudas, y la economía de Macri no va a crecer, sin ningún lugar a dudas, al menos hasta su tercer año de mandato. O no va a crecer de lo suficiente. No. Va a quedar empatada prácticamente. Va a quedar, esas eran las grandes banderas de Macri. Crecer sin crisis, de a poquito, con gradualismo. Sí puede apuntar perfectamente, yo creo que tiene grandes chances el año próximo y creo que convence a la mayoría de la población todavía porque enfrente tenés lo que fue el desastre kirchnerista. Ahora, los grandes argumentos de Macri, va a tener que empezar a buscar otros argumentos. Inflación ya no puede usar más. Bien, La pero inflación es un desastre. preguntémosle Economía, a Toti. tampoco ¿Vos lo puede también usar estás más. de acuerdo que hay que buscar nuevas banderas para...? Yo creo que lo más importante es mirar la realidad de lo que está pasando. Yo no manejo números, ustedes saben, no soy economista. Ahora, la construcción la veo todos los días que crece. Las changas, que en el
2016 bajaron y fueron bastante, ahora se habían recuperado. En el barrio prácticamente no conseguís un albañil. Los bolsos, porque ahora también los corralones se han modernizado y tienen las grúas, eso que te bajan los bolsos adentro del patio, no hay cuadra donde no encuentre un bolso de alguien que está Pero ahora te pararon la conduciendo. obra pública. Yo espero que las esenciales, las que impactan sobre este sector, no. Yo creo que hay que achicar y a lo mejor algunas obras públicas no se van a hacer. pero que Albañiles tienen no que ser- conseguís. No, por lo menos en los barrios más. ¿Qué pasa con los jardineros que iban a cortar el pasto? Por ahí la familia que tenía jardín y un poco de dinero tenía un jardinero. Sí. Y por ahí una vez por semana. ¿Esas changas se fueron cortando o no? ¿Ahí ya se empieza a ralentizar la economía o Es no? muy probable que en algunos sectores, si yo no conozco bien el tema de los jardineros, conozco los que vienen a cortar el pasto en la vereda, más que nada donde no hay asfalto, eso sigue existiendo, digo. Jardinero, piletero, todos esos rubros que hay mucha gente que eso vive es muy y probable con que mucha sea, actividad. servicios para una clase media, Bueno, que es muy probable que haya dejado eso como efecto de estos momentos. Pero yo sigo teniendo mucha confianza en que esto se va a revertir, porque creo que así como los políticos nos equivocamos mucho, también los periodistas que hacen análisis se equivocan mucho, digamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que empezar a percibir la realidad. Yo no percibo una crisis, digo, pero ni cerca del 2001. El efecto de las tarifas fueron importantes y nosotros lo advertimos desde el inicio. Ponele un nombre, porque si alguien dice Toti Flores, no percibo una crisis, va a ser un título engañoso. ¿Qué percibís que Yo no se creo llama crisis? que en el proceso hay turbulencia, como bien lo definió el equipo económico. Yo creo que hay momentos de tensión y en una sociedad que está de alguna manera marcada por estas cuestiones, cualquier tensión te hace ir al 2001, digamos. Vos lo tenés mentalmente marcado. tu chip al 2001. Eso es, la ¿Macri pasa. superó la prueba como líder? Yo creo que lo está superando, lo está transitando. Vamos a ver los resultados los próximos meses, pero a mí me parece importante que lo transite sin abandonar esta idea de una Argentina distinta. Toti, te agradezco No, muchísimo por favor. la gentileza de haber estado acá. Es importante también escuchar, digamos, la gente ya escuchó mucho nuestras teorías acerca de cómo la política funciona y por eso era muy importante escucharte a vos. Insisto con lo que dije al principio, que tenés la autoridad moral, que se te puede revisar y ahí está tu conducta digamos, primero de dirigente social y después de político. Así que te agradezco especialmente que hayas No, venido. gracias a vos, la verdad que un panel maravilloso, me contagiaron su pasión, yo también no suelo hacer esto, pero bueno, es muy importante estos momentos de reflexión y fundamentalmente a mí me parece la responsabilidad para construir la paz en la Argentina que muchas veces está cuestionada, ¿no? Bien, gracias Toti.